Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Estamos ya en la segunda parte del capítulo 3, en el cual ya habíamos visto algunos versículos y hoy continuamos con el versículo 5, en donde justificados libremente por su gracia es el título de esta parte del libro de Romanos. En el versículo 5 menciona literalmente en la palabra de Dios: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esto dice la palabra de Dios. Y si nosotros vamos precisamente a la primera frase de este versículo, dice nuevamente: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? En esta ocasión Pablo presenta el contraargumento de un oponente. Si mi justicia si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Mi pecado, al fin y al cabo, sirve para traerle a Él más gloria, y eso es bueno. Este es el argumento de lo que una persona podría manifestar o tratar de malinterpretar este versículo. Por lo tanto, Pablo hace esta pregunta. Pablo menciona de esta manera para tener muy claro por qué. Si nuevamente analizamos esta parte en donde dice: si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Si mi pecado, al fin y al cabo, lo que hace es atraer a Dios su gloria. Y si eso es bueno, ¿por qué yo debo ser juzgado? Es más o menos así el argumento que aquí se presenta. Entonces, más adelante, esta pregunta: ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Será que definitivamente, si a Dios de una u otra forma, y pongámoslo de esta manera, le beneficia en que mi pecado, mi injusticia, le hace ver más justo a Dios? Entonces, Pablo está familiarizado con la forma de pensar que dice: Dios está en control de todo. Esto es lo más importante. No se trata precisamente de que lo que produce mi pecado en relación a cómo actúa nuestro Dios. Y dice: aún mi voluntad inicua demuestra su justicia. Por lo tanto, Dios es injusto si Él inflige su castigo en mí, debido a que solo soy un peón en su mano. Mire, aquí nuevamente podemos darnos cuenta de cómo puede argumentar una persona indicando que definitivamente esto, y como le digo, es importante tomar este tipo de cosas con ciertas frases que tal vez pueden confundirnos, pero diría yo, es como para beneficiarle a Dios cuando yo peco. Pero por favor, no nos vayamos a confundir. Definitivamente, Dios no es injusto. Dios procede conforme a su santidad, conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que definitivamente el castigo que Dios ha determinado sobre mí es porque yo he cometido pecado, que mi injusticia merece que yo sea castigado. Pero esto lo que hace es ver a Dios como un Dios justo, santo
y verdadero. Lo que aquí nosotros tenemos que ver que definitivamente Dios es perfecto y su justicia es perfecta. Un poco más adelante vamos a ver para darnos cuenta y sobre todo para entender de la mejor manera. En teoría, referente a esto, el ejemplo más dramático de alguien que podría hacer esta pregunta es Judas. Y aquí viene la pregunta, ¿puedes escuchar a Judas armar su caso? Vamos a darnos cuenta, si él se propondría hacer esto, diría, Señor, yo sé que he traicionado a Jesús, pero tú lo usaste para bien. De hecho, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiera ido a la cruz. Lo que hice incluso cumplió las escrituras. Imagínese esto. Pero acá viene otra pregunta. ¿Cómo puedes juzgarme entonces? La respuesta para Judas puede ser de la siguiente manera. Igual, nosotros lo que estamos haciendo es algo que pudo darse y cómo sería esta respuesta. Si Dios usó tu maldad, pero todavía era tu maldad, tú decidiste, no fuiste obligado, sería la respuesta. No había motivos buenos o puros en tu corazón. No se trataba solamente de que era el instrumento que Dios quería usar y por eso Él se dejó llevar por esas cosas. No es así. No hay crédito para ti que Dios haya traído bondad de tu maldad. Eres culpable ante Dios. Esta sería la supuesta respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar aquí? Que definitivamente, a pesar de argumentar de esa manera, nosotros tenemos que darnos cuenta, y es por esto que adicional al final de este versículo, Pablo menciona esta frase, hablo como hombre. Entonces, no es cuestión de que aquí hay duda, sino simplemente por lo que alguien podría pensar de esa manera. Entonces dice, esto no significa que Pablo no tenía la inspiración del Espíritu Santo y la autoridad apostólica, a lo que dice habló como hombre. En cambio, explica que solo como hombre, una persona, un hombre caído, alguien como de esta forma de pensar, alguien se atrevería a cuestionar la justicia de Dios. Mire, qué interesante. Entonces, considero que al exponer este ejemplo, nosotros lo tenemos mucho más claro de lo que en realidad significa este pensamiento, significa estos cuestionamientos de cómo el hombre puede pensar, pero que definitivamente Dios no cambia su justicia. Un poco más adelante vemos los versículos del 6 al 8, en donde la respuesta de Pablo a esta objeción, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? De ninguna manera, declara aquí, en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizaríamos al respecto? Esta primera frase de este versículo 6 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces Pablo aquí lo que hace es descartar la pregunta de su oponente
fácilmente. ¿En qué sentido? Indicando si las cosas fueran como su oponente ha sugerido, entonces Dios no podría juzgar a nadie. El momento en que Dios actuaría con relación a lo que yo hago de una u otra manera pudo accidentalmente ayudar a alguien, esto no justifica mi maldad. Yo creo que allí estamos mucho más claros. Entonces, es cierto que Dios usará incluso la injusticia del hombre para cumplir su obra y traer alabanza a su nombre. Sí, porque a través de ello podemos darnos cuenta que Dios actúa con justicia sin importar quién sea. Entonces, esta traición a Jesús por parte de Judas es el ejemplo perfecto. Ahí nos damos cuenta exactamente de cómo Dios obró. Sin embargo, parte de la forma en que Dios se glorifica a sí mismo en el pecado del hombre es al juzgar justamente esa injusticia. No ve Dios como el hombre pretende ver. Dios, recuerde, Dios es justo y Dios hace como hay que hacer. Entonces, un poco más adelante y viendo exactamente lo que está escrito en la palabra, la pregunta lo vamos a realizar nuevamente. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Tanto para Pablo como para sus lectores era un hecho que se acercaba un día de juicio, cuando algunos serían libres de cargo y otros condenados. Él no necesitaba hablar de este punto, simplemente se entendía en esa cultura. Repito, tanto para Pablo como para sus lectores era un hecho que se acercaba un día de juicio. Pero ¿qué es lo que nosotros aquí podemos ver? Pablo entendía que juzgaría a Dios al mundo, tanto a los judíos como a los gentiles. Pero el asunto es que muchos de los judíos en los días de Pablo pensaban, ellos creían que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados, pero salvaría a los judíos a pesar de sus pecados. Este es el error tan grande que no solamente en la época de Pablo, sino hasta hoy, en la actualidad, muchos creen simplemente que Dios no va a juzgar de una forma coherente, de una forma igualitaria, bajo la justicia, no bajo el tipo de persona que pueda ser. Definitivamente, y recordemos esto, Dios es justo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver aquí? Un poco más adelante, bajo estos mismos versículos, el hecho es de que, pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Seguimos en este juego de palabras en donde se quiere malinterpretar. Si con mi pecado yo pude ayudar, si con mi pecado alguien fue beneficiado, si con mi pecado por accidente a alguna persona eso le favoreció, eso no justifica el juicio de nuestro Dios. Pablo vuelve a establecer la objeción de un oponente imaginario. Si Dios se glorificara en sí mismo a través de mi mentira, ¿cómo puede juzgarme ya que parezco aumentar indirectamente su gloria? Esto definitivamente no nos quiera confundir. Nosotros sabemos que si erramos, que si pecamos, si cometemos algún pecado, debe recibir el justo juicio, y solo Dios lo hace de esa manera. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Procederemos con esta explicación la próxima semana. Bendiciones.